Hola, ¿cómo están? Voy a darles un dato comparativo. El 67% del gasto militar en el mundo es de los 30 países que forman parte de la OTAN. Estados Unidos tiene un presupuesto de al menos más de 900.000 millones de dólares y Europa destina 588.000 millones. Nos preguntamos, ¿para qué los usan? ¿Cómo los invierten? ¿Para atacar a la población civil? Analicemos hoy todo el panorama geopolítico. Inicia el mapa. Bienvenidos. Escuchamos mucho hablar de la crisis ucraniana, del conflicto desatado al este de Europa, pero ¿qué pasa con los civiles? Revisemos datos a través de nuestro mapa. Ucrania, civiles como escudo humano, nos preguntamos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a estas naciones. Por un lado, Rusia con los colores de su bandera y Ucrania también identificados con los colores de su bandera. Hay que decir, desde que se concebía la operación militar especial desplegada por Rusia en Ucrania, se viene denunciando que Kiev comete ataques a civiles. Sí, es su blanco. Por ejemplo, en la región del Donbass, en Donetsk y Lugansk, incluso la Federación Rusa ha hablado de genocidio cometido por el gobierno ucraniano y sus aliados. La región de Belgorod ha sido otra de las zonas afectadas. En varias oportunidades se han producido continuos ataques en municipios fronterizos con el uso de lanzacohetes múltiples, morteros y drones. También el mes pasado se daba un ataque en la playa de Sebastopol, por el cual Estados Unidos salía de manera inmediata en defensa de Ucrania, aludiendo que el objetivo no era ese territorio y que habían disparado un objetivo militar. Sin embargo, los misiles ocasionaron más de 150 heridos y también muertos. ¿Es o no una estrategia? Ante la acusación y el discurso mediático que mantiene Occidente de un asalto ruso con misiles a un hospital infantil en Kiev, Rusia sigue negando este ataque deliberado contra objetivos civiles y ha presentado inclusive pruebas de uno de los misiles del sistema antiaéreo de fabricación occidental, que ha sido el que ha impactado contra el edificio del hospital. Esto en Kiev. A su vez, la Cancillería rusa recordaba la semana pasada que no es la primera vez que los misiles antiaéreos ucranianos impactan contra objetivos de civiles en su propio territorio, sí, y que el gobierno de Zelensky despliega de manera deliberada instalaciones militares en zonas residenciales. Analicemos los últimos movimientos geopolíticos y el impacto que esto genera. Nos acompaña en directo el experto en geopolítica, sociólogo desde San Sebastián, el profesor José Antonio Ejido para el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur, profesor. Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Me gusta mucho que me llame Telesur y todo mi saludo a su audiencia. Profesor, nos puede explicar un poquito de dónde viene esa estrategia de utilizar a civiles como escudo humano. No es una táctica diferente a la que imprime el sionismo, es más bien la misma, pero se ve de manera recurrente este tipo de acciones. No sé si lo usan de manera mediática, quizás es una pregunta bastante fría que la proyecto en este momento, pero para poder entender por qué Kiev recurre, y sobre todo de la mano de la OTAN, con una inversión que va de más de 900.000 millones de dólares y mucho más, a gasto de defensa. ¿Cuál es el objetivo? Si hablamos del régimen de Kiev, particularmente el salido del golpe de Estado de la señora Victoria Nuland en el 2014, ha habido este régimen en el que se han sucedido un par de presidentes, pero con su origen y su cuna en ese golpe de Estado, dirigido por la señora Victoria Nuland, del Departamento de Estado norteamericano, lo repito. Ha habido una política de agresión contra la población civil de las dos provincias de Donetsk y de Lugansk desde el mismo 2014 hasta prácticamente el inicio de la operación militar rusa, ¿no?, del 2022, que ocasionó miles de muertos. Y en paralelo, en una acción terrorista, se supone que no abiertamente militar, ya en Odessa, en el 2012, bandas armadas de ese régimen quemaban vivas casi a 100 personas en la casa de los sindicatos de Odessa. Eso ha marcado una línea de actuación que la han proseguido en los últimos 2 años contra la población civil de Donetsk y de Lugansk, dirigiendo su artillería y sus misiles contra las dos ciudades más importantes de
el este de lo que era Ucrania y hoy son oblast integrados en Rusia por referéndum y voluntad de su población. Entonces, usted me dice, bueno, pero estos tienen una orientación en la OTAN. ¿Y cómo podemos observar el modus operandi de la OTAN en relación a la población civil? Bueno, estudiando los 3 casos en los que la OTAN formalmente, ya no solo los Estados Unidos con sus aliados, sino en torno a la estructura de la OTAN, han estado interviniendo en guerras contra países, curiosamente, después de la caída de la Unión Soviética, porque la OTAN se justificó el año 48, 47, cuando nació, frente al peligro rojo, frente al peligro soviético, comunista, bolchevique. Bueno, pues cuando cae la Unión Soviética y ya se supone que no hay peligro, es cuando la OTAN lanza sus agresiones contra países que encima no estaban en el Atlántico Norte, estaban en los Balcanes, estaban en el sur del Mediterráneo, Libia, y estaba en el centro de Asia, que es Afganistán. En los 3 casos, contra Yugoslavia y Serbia, contra Libia y Afganistán, hubo ataques deliberados contra la población civil y contra intereses civiles. Yo recuerdo, Belgrado, 1999, la OTAN dijo: es un objetivo legítimo destruir radio-televisión de Serbia, porque se dedica a la propaganda del régimen serbio. Y murieron un montón de periodistas. De paso, también bombardearon la embajada china y pidieron disculpas, pero además hubo numerosos casos de agresiones contra la población civil y los intereses civiles en la provincia de Kosovo y en el conjunto de Serbia y de Montenegro. Después vamos a Afganistán. La OTAN ha estado 20 años y ha multiplicado los ataques a la población civil, y luego diciendo que son ataques equivocados, que eran bodas en realidad, pero que ellos habían supuesto que eran agrupaciones terroristas. Es decir, atacaban a la población civil no solo en Afganistán, sino también en Pakistán, aduciendo una guerra contra los llamados talibanes, que por cierto en su origen estuvieron cerca de los norteamericanos. Cientos o miles de muertos de la población civil de Afganistán. Y Libia, muy importante Libia. En Libia, apoyándose en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se dedicaron a bombardear intensamente a la población civil de Trípoli, capital de Libia, y de otras ciudades de Libia, ocasionando también miles de muertos. De manera que la OTAN, me encuentro bastante lógico que haya inducido a sus pupilos del régimen de Kiev a actuar como actúan ellos, sin ningún respeto a la población civil, a la que llaman daños colaterales y objetivos legítimos. Ese es el discurso oficial de los portavoces de la OTAN. Y sumado a esto también un término: legalidad, a través de instituciones que ellos mismos han creado, por ejemplo, Naciones Unidas. Hoy casualmente lleva adelante, o desde el 1 de julio, digo con precisión, lleva adelante la presidencia del Consejo de Seguridad Rusia. Viene denunciando de manera reiterada, primero, que se vulneran los derechos y se cometen crímenes de guerra en lo que está sucediendo al este de Europa. No hay investigaciones ni transparentes ni claras del uso de armas químicas ni de los laboratorios. Recordará usted, profesor Antonio Ejido, que se descubrieron también durante el despliegue de esta operación militar financiados por el Pentágono, donde se trabajaban armas biológicas, entre otros elementos que Rusia coloca sobre la mesa. Para sumar otro ejemplo, el sabotaje, el atentado al Nord Stream 1 y 2, que ha marcado también un punto de inflexión en esta crisis energética galopante que atraviesa el planeta y donde los más perjudicados sigue siendo el continente europeo. ¿Cómo entender todos estos movimientos que confluyen además en unas elecciones, por cierto, que celebrará Estados Unidos el 5 de noviembre y donde más allá de lo que se decida, pues se seguirá marcando el ritmo de la guerra y de los conflictos? Bueno, permíteme decir que la Organización de Naciones Unidas no es una creación norteamericana, ni británica, ni francesa, sino de los países que derrotaron al fascismo alemán y sus aliados, que eran numerosos países y regímenes europeos. Por eso, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Soviética tenía derecho a veto y también China popular. Y eso ha significado un gran avance a la humanidad,
para contener la voluntad belicista y la violación al derecho internacional y a los acuerdos internacionales que han venido guiando la acción de las Naciones Unidas y que en muchos casos ha servido para contener y eliminar la amenaza gravísima que suponía los intereses, las intenciones belicosas de los Estados Unidos. Recuerdo que Rusia pudo frenar con su derecho a veto la intención que tenía Obama de bombardear Siria, a la que acusaba sin ninguna prueba de haber usado armas químicas, ¿no? Que es verdad que tenían un arsenal, ellos lo reconocieron, para contener el arsenal nuclear de Israel, no para lanzarlo contra la población civil. Aquí el problema que hay es que los Estados Unidos y sus aliados están vulnerando los acuerdos internacionales. Hemos visto, por ejemplo, la violación del Convenio de Viena en asaltos que ha hecho Israel y que ha hecho un régimen como el ecuatoriano, invadiendo la Embajada de México, y eso se hace con el apoyo del Departamento de Estado, habiendo sido establecido internacionalmente que las embajadas son recintos inviolables que tiene cada Estado y que tiene cada país. Ya le he recordado antes cómo irrespetaron en 1999 la OTAN, la Embajada de China, matando a varios funcionarios, ¿no? Y ahora pretenden, varios analistas señalan, sustituir los acuerdos internacionales, las instituciones que han conseguido, aunque sea parcialmente, frenar algunas agresiones. Hay que decir que, por ejemplo, los Estados Unidos no necesitaron de ningún aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lanzarse a la destrucción del país probablemente más próspero y con un futuro más prometedor que de la nación árabe, que era Irak, que fue absolutamente destruido y a fecha de hoy sigue destruido, como sigue destruido el estado más prometedor de África, que era Libia, también un estado árabe que aseguraba un equilibrio frente a las políticas neocoloniales y coloniales occidentales. Entonces, tratan de sustituir acuerdos internacionales, incluso tratan de neutralizar el peligro que les puede suponer la Corte Penal Internacional, que es una emanación de las Naciones Unidas, porque hay un Tribunal Penal Internacional en La Haya que utilizaron para asesinar al presidente serbio Slobodan Milosevic, pero luego hay una Corte Internacional que ahora ha puesto en búsqueda y captura al señor primer ministro de Israel, aliado de los Estados Unidos, el señor Netanyahu, que es la primera vez que esta institución, como digo, emanada de las Naciones Unidas, actúa en contra de los dirigentes del mundo occidental imperialista, ¿no? Por eso buscan sustituir, como digo, derecho internacional por atenerse a normas, sabiendo que las normas las van a imponer ellos, las van a decidir ellos. Cuando digo ellos, digo los Estados Unidos y sus aliados, que son los que dirigen la OTAN y tratan de manipular el sistema de Naciones Unidas para dejar en la impunidad sus actuaciones, sus intervenciones, dejar sin efecto los pactos internacionales que han costado mucho y que son un avance, ¿no?, para frenar situaciones tremendas como las que se está viviendo en Ucrania y Rusia, no desde el 2022, desde el 2014. Rusia se siente absolutamente estafada y defraudada porque yo creo que de buena fe la Federación Rusa y su gobierno empezaron varios acuerdos para buscar una solución no violenta al conflicto ucraniano, que eran los acuerdos de Minsk, el 1, el 2 y el 3. Y nos hemos encontrado con que los altos dirigentes occidentales en ejercicio o fuera de ejercicio, la señora Merkel, el señor Hollande, que por cierto ha sido elegido ahora diputado de la Asamblea francesa, dijeron claramente lo mismo que el expresidente ucraniano, el señor Poroshenko, que tratábamos de engañar a Rusia para ganar tiempo y reconstruir unas fuerzas armadas bajo la orientación de la OTAN para golpear a la población rusófona de Ucrania, del este de Ucrania, y para golpear a Rusia, para desmembrar a Rusia, debilitar a Rusia
que no ha buscado ningún tipo de expansión, ha buscado acuerdos de paz como en este caso, los acuerdos de Minsk, que han sido, que responden a la lógica occidental de violar los acuerdos, los pactos, etc. Quiero agradecerle, como siempre, al profesor José Antonio Ejido por compartir su análisis con nuestros televidentes en el mapa. Líneas claras que nos ayudan a entender, por supuesto, de dónde nace esta estrategia y por qué se sigue utilizando, reeditándola una vez más bajo gobiernos que sigan los intereses geopolíticos de Estados Unidos en detrimento de sus propios pueblos. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Ante todos estos movimientos, ¿qué decide hacer Europa? Lo vemos en el portal web de RT, lo colocamos en la pantalla del mapa que está titulando Alemania elabora un plan secreto para el escenario de una guerra. Las Fuerzas Armadas de Alemania elaboran este plan secreto para aplicar en caso de una guerra que requiera el desplazamiento de miles de tropas de la OTAN. De acuerdo con este plan operativo denominado o Plan DEU, se necesitaría garantizar el desplazamiento de cerca de 800.000 soldados desde los puertos de Países Bajos, Bélgica y Alemania hacia el este, en un periodo de entre 3 y 6 meses. Además, habría que transportar cerca de 200.000 vehículos, tanquetas y otras unidades de equipo militar. La autopista que podría ser utilizada conectaría el área de Ruhr con Berlín, pasando por Magdeburgo, también otras zonas donde están establecidas grandes carreteras que desempeñarían un papel clave de interconexión en el movimiento de tropas y maquinaria, por lo que estas vías de comunicación necesitarían protección especial. Esta revista alemana, Der Spiegel, cita también declaraciones de la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien asevera que en las circunstancias actuales hay que seguir reforzando la defensa civil. Además de disuasión, habla de defensa militar. Rusia, a su vez, ha reiterado en distintas ocasiones que no tiene planes para atacar Europa a mediados de junio. Y al presidente Putin también manifestaba que rechazar tales alegaciones, calificándolas de un disparate absoluto. No va a haber un ataque de Rusia a otro país europeo. Esta es la campaña de miedo que utiliza Europa para justificar la inversión que hace en defensa. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Hay una encuesta que ha sido desarrollada por el medio ZN, por sus siglas. Es ucraniano y revela que el 44% de la población de Ucrania cree que es momento de entablar conversaciones de paz con Rusia. Un 35% que ha participado de esta muestra refleja contra un 21% que no tiene una opinión clara al respecto. El mayor nivel de apoyo a las negociaciones se da en el sur ucraniano, donde el 60% de esa población es partidaria de empezar a hablar. Según resultados de ese sondeo, esta encuesta no ha contado con la participación de militares, por lo que los ucranianos consideran vergonzoso no contemplar la voz de este sector, que además está en el frente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recordemos, ha señalado en reiteradas ocasiones que Moscú nunca se ha negado a negociaciones de paz, pero en sus condiciones. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo desde la Argentina, periodista experto también en análisis internacional, Alberto López Girondo. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué refleja esta encuesta? No solamente por el desgaste que significa, imaginamos, en el campo de batalla para la población de Kiev, para los militares que reciben bajas cuantiosas, sino también el hecho de que hay un cansancio de esta situación, que no hay una respuesta clara por parte de sus gobernantes. ¿Cómo leer el sentido de esta encuesta? Bueno, en principio ninguna guerra es bienvenida. Al principio uno puede llegar a pensar, la historia muestra que las poblaciones al principio muestran entusiasmo, pero cuando empiezan a verse las consecuencias son las víctimas fatales, pero también la situación económica, también
O sea, ha habido levas forzosas de personas en las calles que hemos visto imágenes terribles. O sea, nadie está queriendo ir a la guerra y por otro lado tampoco se ve en un horizonte cercano alguna posibilidad de paz, porque de hecho Ucrania tiene una ley que impide negociar con el gobierno de Putin. La OTAN en la semana pasada hizo un documento que es bastante belicoso, de manera que las condiciones para una paz cercana son muy lejanas y Ucrania en realidad desde el punto de vista militar está perdiendo la guerra. Pero en este caso, ¿le interesa a quién continuar con el conflicto en Ucrania? ¿Por qué no se coloca sobre la mesa? ¿Por qué se imponen leyes que solamente benefician a los complejos militares e industriales? En el fondo, ¿se trata de esto? Y yo creo que sí, porque yo estaba mirando el documento que firmaron en Washington la semana pasada y en realidad es un apoyo casi explícito a la industria militar. O sea, se proponen desarrollar tecnología, desarrollar material, desarrollar estrategias. En ninguna línea del documento ese hay una palabra relacionada con la paz. Lo que sí me llamó la atención porque hay mucha repetición de una palabra que es muy raro utilizar en un documento de estas características, que es la palabra resiliencia. O sea, que están convocando a resistir y a reponerse a cualquier pérdida que pudiera ser momentánea. Entonces por un lado es la industria bélica, pero también hay cuestiones que tienen que ver con estrategias a largo plazo, geopolítica por el control del planeta. Y también hay una cosa que es un poco más urgente ahora y que son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, la posible llegada de Donald Trump, el posible regreso de Donald Trump al escenario en la Casa Blanca obliga a los que están en contra de sus posiciones de acercamiento con Rusia a acelerar cualquier hecho que pudiera ser irreversible. Y a propósito de lo que usted nos dice, pareciera distante el hecho de las elecciones de Estados Unidos, pero sí tiene un trasfondo y sí tiene una implicancia en los sucesos y en los conflictos en el mundo. Le propongo revisar nuestra leyenda para poder analizar este otro escenario. En menos de 72 horas de haberse registrado el intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump, esto es lo que sentenciaba Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Lo tienen en la pantalla del mapa. Estamos siendo testigos de una avalancha de amenazas explícitas de asesinato y violencia contra el primer ministro y miembros de su familia, contra ministros, contra legisladores. Esto no solo son delitos penales, sino que constituyen una amenaza directa y explícita a la democracia. Lo remito al asesor jurídico del gobierno y al fiscal del Estado. Ese es su trabajo. Hemos desarrollado un extracto de una declaración que compartía Netanyahu a través de un vídeo en sus cuentas en las redes sociales. Le preguntamos justamente a nuestro invitado, Alberto, ¿es casual? ¿Y por qué Netanyahu utiliza lo sucedido con Trump para tratar de beneficiarse en medio de la crisis interna que está recibiendo por lo que hace en Palestina? Sí, la crisis interna de Netanyahu tiene que ver no solo con lo que hace en Palestina, sino por lo que no hace en Israel. Hay manifestaciones, hay un rechazo bastante creciente, incluso de fuerzas políticas que ya han abandonado la alianza de gobierno. La situación de Netanyahu es bastante inestable, bastante débil. Él también se sostiene solo a través de la guerra. La guerra suele galvanizar a las sociedades, cualquier situación bélica suele galvanizar a las sociedades. Netanyahu es un belicista por naturaleza, pero también está prolongando y utilizando esta situación en Gaza como para
consolidar su mandato, porque es muy difícil que alguien vaya en contra en Israel, es muy difícil para alguien de la sociedad ir en contra de Netanyahu en este momento, pero bueno, en realidad la situación en Gaza es una situación de genocidio que sigue avanzando mientras se discuten otras cosas. En lugar de discutir el plan de paz que se supone que le había enviado Joe Biden, está hablando de sus amenazas, tira la pelota afuera y no está dispuesto a hacer un cese del fuego como se supone que le estaba imponiendo el presidente de Estados Unidos. El tema de la guerra... Queremos agradecer a Alberto López, hemos perdido contacto con él, lo que de alguna manera también refleja esa estrategia para mantenerse vigente dentro de la política, es decir, congraciarse, ya sea Estados Unidos con el electorado o un Netanyahu que se ve debilitado también para posibles y futuras elecciones. Vamos a finalizar el programa revisando de manera rápida nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Civiles. Desde antes del despliegue de la operación militar especial rusa en Ucrania, la OTAN siempre ha usado como táctica el atacar a civiles y usarlos como escudo humano, así como lo hace el sionismo. Es que no es otra táctica, es la misma. La Alianza Atlántica ya no está satisfecha con la guerra que ha desatado contra Rusia por medio de las autoridades ilegales de Kiev. Su ambición es seguir expandiéndose hasta la región del Asia-Pacífico para tratar de golpear a China. 2. Desgaste y paz. Es innegable que los efectos de las malas decisiones que asume Kiev frente a Rusia están orillando a su propia población a plantear la posibilidad de exigir que se presente a Moscú un plan de paz avalado por el mayor número posible de países que conforman la comunidad internacional. Este es un intento para poner fin al conflicto al este de Europa. Encuestadoras están revelando que más del 44% de la población ucraniana está exigiendo una salida razonable ante las bajas registradas y las malas condiciones en las que se traduce todo esto para su propia ciudadanía. 3. Elecciones en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la política estadounidense seguirá marcando el rumbo de Europa y de gobiernos sometidos a esos intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Si bien hay diferencias en las posturas de los republicanos frente a los demócratas y que lo hacen además con fines electorales, a Estados Unidos y a quienes, por supuesto, realmente gobiernan ese país, no les interesa que los conflictos en el mundo desaparezcan. Y les doy un dato comparativo. El 67% del gasto militar del mundo es de los 30 países que conforman la OTAN. Y el gasto militarista de Rusia tan solo representa el 8% de todo ese presupuesto de esta organización transatlántica. Sin embargo, Europa sigue alimentando la campaña del miedo. Pero la principal amenaza para Europa no es ni Rusia ni China, es su dependencia de Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.